porque la información es poder. Usted tiene una cita todos los lunes y jueves para contrastar todas las opiniones. Todas las voces tienen eco en Cambiando de Tema con Karina Rocha y Julio Jiménez. Los nuevos rostros de la información. Lunes y jueves, 14:30 horas, a través del diario 1+1. Horas con 30 minutos, tiempo de la capital de la República Mexicana. Así es, iniciamos este miércoles 18 de agosto al ritmo del Hombre del Brazo de Oro. Bella música de los años 60. Hoy en la mesa de análisis en Cambiando de Tema, platicaremos con el arquitecto Homero Hernández Tena sobre este avance, seguimiento, los dictámenes periciales en materia de estructura, resistencia y seguridad del inmueble que desafortunadamente resultó dañado después de la explosión de hace algunos días allá en la Colonia del Valle, en la alcaldía de Benito Juárez. Platicaremos con la especialista, la licenciada Soraya von Roerich, sobre el tema regreso a clase seguro o un capricho de gobierno. Platicaremos con el especialista, el líder de opinión y analista político, don Carlos Patiño, revocación de mandato, una aprobación de una ley que obedece más a intereses políticos que a un interés de democracia directa. En la mesa de análisis, en esta mesa político-electoral, haremos un enlace vía Zoom con el especialista en Derecho Electoral, el exconsejero del INE, el doctor Marco Antonio Baños Martínez. Esto y mucho más, aquí en Cambiando de Tema. Acompáñenos, iniciamos. De Art Sugar, sin lugar a dudas, esta música emblemática en la década de los 50 y 60, que sin lugar a dudas es un parámetro que distingue la calidad musical e interpretativa de grupos musicales y cantantes de aquella época, los años 50, 60 particularmente. Es para mí un placer agradecer siempre el apoyo en nuestro programa. Nuestro amable auditorio está en redes sociales. Recuerda que estamos en 1+1 MX. Ya nos están requiriendo que abordemos el tema sobre el seguimiento al estallido allá en la Colonia del Valle. Precisamente en este tema vamos hoy a platicar con el especialista, con el arquitecto y maestro Homero Hernández Tena, a quien me confirman que ya lo tenemos en la línea telefónica para platicar sobre estos dictámenes periciales, sobre incluso los protocolos que hay que darle seguimiento para garantizar la seguridad de la estructura y la seguridad de sus habitantes. También platicaremos sobre un tema rumbo a esta conmemoración, permítame decirlo, de los sismos del 85 y del 2017. Estamos a unos cuantos días que se lleve a cabo el macro simulacro. Pero quiero agradecer especialmente que ya nos tomó la llamada, ya está en la línea telefónica, el arquitecto Homero Hernández Tena. Arquitecto, muy buenas tardes. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes, Julio. Por aquí estamos. Arquitecto, gracias por tomarnos este enlace vía telefónica. Preguntarle cuál es su opinión con respecto a al seguimiento que le ha dado el gobierno de la Ciudad de México en relación a garantizar la seguridad del inmueble, a garantizar a través de la intervención de peritos los dictámenes que den evidencia segura de que la estructura no resultó dañada a consecuencia de esta explosión por gas. Y claro está, rumbo a el megasimulacro del próximo mes, el próximo 19 de septiembre, que los mexicanos tendremos que estar cumpliendo protocolariamente con estos mecanismos de prevención. Empezamos con el tema allá en la Colonia del Valle. ¿Cuál es su opinión, arquitecto? ¿Se están cumpliendo con los procesos, con los protocolos, con las formalidades técnicas y tecnológicas para resguardar la seguridad de los habitantes?
Sí, correcto. Se han empezado a hacer estos primeros peritajes con respecto a la seguridad estructural del edificio de Coyoacán y pues se han encontrado las primeras opiniones van en la línea de que el edificio no tiene daños graves en la parte estructural. Principalmente fue en el tema, obviamente, acabados, vidrios, todo lo que es de tabla roca. Entonces, bueno, está en ese proceso. Y bueno, sí podría ser el edificio, en ese caso, podría salvarse, ¿no? Eventualmente requiere algún tipo de reestructuración en algunos puntos, si es que así se dictamina por los peritos. Es importante, nuestro auditorio nos está cuestionando por qué ven que estos muros, pues la losa prácticamente se despedazó, no resistieron la explosión, de qué están construidos, materiales ligeros, de mala calidad, unicel, tabla roca. ¿Qué fue lo que pasó en esta nueva modalidad de construcción, en estos nuevos desarrollos habitacionales modernos, arquitecto? Bueno, recordemos que hay muchos materiales, sistemas constructivos en la actualidad. Ciertos tipos de estructuras no requieren muros que sean de carga. En el caso de los edificios que van arriba de 4 niveles, por el reglamento de construcciones se solicita que sean realizados con columnas traves para sostener toda la estructura. Por lo tanto, algunos de los muros pueden ser solo divisorios. En este caso, el hecho de que un muro se quite no es motivo para que el edificio se colapse. Eso dependiendo de sí, el tipo estructural que el proyecto arquitectónico estructural que se está usando en específico. Muchos de los materiales, por ejemplo, lo que es vigueta y bovedilla, que es un sistema estructural que se está usando mucho, uno por el costo, dos por la eficiencia que tiene. Tiene, como comentabas, tiene casetones de unicel. Esto no es que sea deficiente, sino es por el sistema estructural. Esto lo que hace es que eficientiza el área de la losa y el volumen de concreto que se pone en ella. Esto hace que sean losas aligeradas, pero eso no forzosamente quiere decir que es de mala calidad, ¿no? Arquitecto, cabe aclarar que dentro de algunas semanas se va a llevar a cabo, pues a nivel nacional, este macrosimulacro, pues como una estrategia para, primero, sensibilizar a la población, informarle de la importancia de llevar a cabo estos, pues, simulacros para la prevención en caso de sismos, obviamente de alta magnitud. Este escenario sería parte de la cultura en materia de protección civil. Hay nuevas disposiciones, hay nuevos lineamientos en el marco de la pandemia, en el marco de los protocolos de sana distancia. ¿Hay alguna modificación, arquitecto? Bueno, no, por el momento no ha habido una modificación importante. Creo que el tema de estos protocolos para evacuar un edificio en caso de sismo, pues es muy importante cómo hemos aumentado nuestra cultura en las últimas décadas, ¿no? A partir del sismo de 1985, bueno, pues cambió toda la relación que teníamos contra estos eventos telúricos. Posteriormente, bueno, se han venido incorporando ciertos protocolos de protección civil y bueno, ahora en el sismo del 2017 se retomó todos estos procedimientos y precisamente estos macrosimulacros están pensados en función de concientizar a todos los usuarios de los edificios qué medidas tomar para poderlos evacuar y evitar pues daños importantes a las personas que estamos en los edificios. Entonces, ante estas nuevas disposiciones en materia de protocolos de prevención de contagio, no ha habido ningún anuncio por parte de las autoridades del gobierno federal ni del gobierno de la Ciudad de México para que este simulacro, que bueno, es precisamente una evacuación masiva, una concentración pues de empleados, de estudiantes, pues de personal en general, se concentren en un punto en concreto y bueno, no hay ninguna modificación, no hay ninguna nueva disposición, no hay nada, seguimos igual, habrá que estar atentos a cualquier posible anuncio que hicieran las autoridades en las próximas fechas. ¿Es correcto, arquitecto? Y bueno, obviamente lo importante es a pesar de estar en áreas, espacios externos, en donde la transmisión del COVID es mucho menor,
tener que tratar de guardar la sana distancia hasta donde sea posible, ¿no? Pero prácticamente en los espacios abiertos, tenemos esa posibilidad de tener un menor contagio. Sociales nos están cuestionando sobre la posibilidad de que nos pudiera usted platicar, explicarnos sobre estas nuevas modalidades de construcción. La gente sigue desconfiada porque me imagino que no conocen, no saben de estos nuevos procesos de construcción con materiales livianos. Ven unicel, reitero, ven unicel, ven tabla roca, ven duroc, ven los acero y sienten desconfianza, sienten que las nuevas construcciones, además de que todo se oye entre muro y muro, todo se escucha, o entre losa y techo, todo se escucha, sienten que son excesivamente livianas, poco resistentes y que no obedecen incluso a la condición de resistencia en algunas zonas de la ciudad que, son de alto riesgo o incluso de alta sismicidad. ¿Sería posible la próxima semana que nos explicara con mayor detalle los nuevos materiales, los nuevos procesos de construcción y obviamente la resistencia, la seguridad que esto ofrece a los nuevos propietarios de estos inmuebles, arquitecto? Por supuesto, con mucho gusto podemos platicar este tema. Su apoyo, su colaboración y ya hizo el compromiso para la próxima semana para que nos explique sobre estas condiciones. El auditorio está desconfiado, el auditorio insiste en que esta construcción era nueva y ante esta explosión todo voló, todo quedó despedazado y no sienten que haya seguridad hasta esperar, claro está, el dictamen final estructural de parte del Instituto de Inmuebles y sobre todo de peritos de la Fiscalía. Arquitecto, muchísimas gracias, le agradezco mucho. Muchas gracias. El arquitecto Homero Hernández Tena. Vamos a un pequeño corte, regresamos para platicar con el periodista y analista político don Carlos Patiño. Vamos a hacer un enlace vía Zoom, pero lo invito a que vayamos a un pequeño corte y se prepare para escuchar este análisis que es un tema coyuntural, es un tema preocupante, es un tema que sin lugar a dudas ha despertado el interés a nivel nacional. Vamos a un pequeño corte y regresamos para platicar con nuestro invitado esta tarde, don Carlos Patiño López. No le cambie, seguimos cambiando de tema, claro, desde el periódico 1+1. Regresamos. Is near, and so I face the final curtain, my friend. Now we're going to kick off our show singing the song you wanted him to sing for a long time. Estamos de regreso, vamos a restablecer la comunicación con nuestro analista político, don Carlos Patiño López. Tenemos ya el enlace vía Zoom con el exconsejero del Instituto Nacional Electoral, el doctor Marco Antonio Baños Martínez, que hoy amablemente nos hace favor de explicarnos el contexto político, las consecuencias sociales, los intereses electorales que tendría esta reforma que el Ejecutivo Federal ha anunciado, ha señalado en materia de reestructurar al Instituto Nacional Electoral, reestructurar e incluso amenaza con desaparecer al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Platicaremos con el doctor Marco Antonio Baños, a quien le agradezco especialmente su participación y su valiosa colaboración esta tarde. Doctor, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Julio? Un saludo muy afectuoso para ti, para todo tu auditorio. Muchas gracias, doctor. Pues este tema ha generado polémica, ha generado preocupación e incertidumbre en la clase política y en la población en general. Doctor, esta tan llevada y traída o amenazada iniciativa de reforma en materia político-electoral, ¿qué te dice? ¿Cómo la interpretas, doctor?
Bueno, primero hay que contextualizar un poco. Estamos todavía en la parte final del proceso electoral 2020-2021. En este momento la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación está resolviendo los juicios de revisión constitucional que son más delicados respecto de las elecciones de las gubernaturas. Está revisando temas que son muy importantes, como la anulación del Distrito 03 de Michoacán por el tema de los influencers a cargo de la Sala Toluca. Entonces, también tenemos la reciente conclusión de la consulta popular, que generó también algunas situaciones de incomodidad para el grupo gobernante y para el partido Morena. Y ahora está a debate pues el tema de la revocatoria de mandato, que de entrada pues no tiene una ley secundaria, que vimos el día de ayer una primera aprobación por parte de las comisiones de la ley que sería regulatoria de la revocación de mandato. Pero vemos entonces cómo el presidente, también a propósito de la crisis de la Sala Superior, pues ha exacerbado los ánimos y ha hecho declaraciones un poquito, yo diría, hasta con enojo respecto de los integrantes del Tribunal Electoral y del Instituto Nacional Electoral. Y entonces, ya hoy, con absoluta claridad, por ejemplo, el dirigente de Morena ha publicado declaraciones en las cuales sostiene que la reforma electoral tiene como propósito modificar la composición del INE y modificar la composición de la propia Sala Superior del Tribunal Electoral. Me parece que no solamente es apresurado, porque no hemos concluido el proceso, me parece además que una reforma electoral que tenga como propósito ir a la nueva integración de los órganos directivos, tanto del Tribunal como del Instituto Electoral, a mí que es regresivo, que no es un tema que tenga que ver con una reforma que apunte a modificar los puntos centrales del sistema electoral que necesitan algún ajuste. He planteado en otros momentos contigo, Julio, y con otros muy destacados periodistas igual que tú, que es necesario que se revisen temas como la relación que tiene el INE con los órganos electorales de los estados. Claro. Ahí vemos cómo eso es necesario, porque si tú eres, tú como analista, viste ayer que se anuló un distrito local en el estado de Michoacán y también se anuló un par de municipios en esa entidad, pero el argumento para la anulación del distrito local, también a cargo de la Sala Toluca, me pareció a mí muy interesante, porque lo que mencionaron los magistrados es que en 4 de los municipios que integran ese distrito local, las boletas electorales venían con un problema de impresión. En el lugar donde debería de aparecer el emblema de Fuerza por México, apareció el emblema con el nombre de la fórmula registrada por el partido Fuerza por México, pero apareció con el emblema de Redes Sociales Progresistas. Y este es un elemento que a juicio de la sala generó incertidumbre. Entonces, a mí, ¿qué es lo que me llama la atención? Me llama la atención que la revisión específica que se hace de las plantillas para poder hacer la impresión de las boletas electorales no se haya hecho con el cuidado necesario. Por eso, cuando yo hablo de revisar la relación que hay entre el INE y los soples, tiene que ver con, entre otras cosas, saber si la adopción de las buenas prácticas en materia electoral, que fue a propósito de la reforma del 13-14, ya se cumplió o no se cumplió con los órganos electorales, y en dado caso, pues proceder a hacer los ajustes en términos de procedimientos, de mecanismos de coordinación, de regulación específica en la ley para poder tener un mejor esquema de funcionamiento. También hemos visto cómo la resolución de los medios de impugnación están adoleciendo por falta de tiempo. Los tribunales se quejan de que son muy pocos los plazos que tienen de acuerdo con las legislaciones para resolver los medios de impugnación en el ámbito local, sobre ayuntamientos, sobre los congresos de los estados y obviamente la parte que tiene que ver con los famosos juicios de inconformidad respecto de los cómputos de las elecciones de gobernador, que luego pasan a la Sala Superior también en impugnación. Claro. Y hay temas que son muy novedosos, que se van presentando en la coyuntura política y que se dan de proceso a proceso. En esta ocasión, lo más significativo me parece que es el tema de los influencers, que ya generó una anulación de un distrito. Pero también tenemos un caso, y lo comenté contigo, Julio, la ocasión anterior, claro, donde vimos cómo el Tribunal Electoral en Sala Superior
modificó los cómputos distritales en 3 distritos distintos bajo la anulación de ciertas casillas que tuvieron un problema de integración. ¿Qué quiere decir esto? Que alguno de los funcionarios de la mesa directiva de casilla no estaba domiciliado en la sección electoral donde se instaló la casilla. Pero ojo con este detalle, esa disposición viene desde la reforma político-electoral del 70, y se me hace que un poquito antes ya se había incluido esa disposición en la ley electoral. Es decir, un funcionario de mesa directiva de casilla, para que forme parte legalmente de la mesa directiva de casilla como órgano que recibe la votación, necesita ser residente de la sección donde se va a instalar la casilla. Entonces el tribunal el viernes pasado anuló algunas casillas por esta circunstancia, donde alguna persona de los funcionarios de casilla fue de la sección. Entonces se cambió el resultado con la anulación de 4 casillas en un distrito de Azcapotzalco, donde había ganado Morena con Gabriela Jiménez, y se cambió también el resultado en un distrito de Baja Sur y otro de Nuevo León. Y esos 3 distritos electorales habían sido ganados originalmente por Morena y ahora pasan en su modalidad de partidos independientes en el caso del PAN, o bajo la modalidad de la coalición del PAN, PRI, PRD. Esos 3 triunfos se van hacia allá, y obviamente el INE, ahora que haga el cálculo para la asignación de las diputaciones de representación proporcional, pues este ejercicio preliminar que se ha conocido en redes, donde se daba cierto número de diputados a Morena y cierto número de diputados al PT, pues se va a modificar por este tipo de circunstancias. Y yo creo que esos temas que son de una regulación añeja tendrían que ser revisados ahora. También señaladamente el tema del artículo 134, que regula las formas de intervención de los servidores públicos, que prácticamente establece prohibiciones para que los servidores públicos no intervengan en el desahogo de los procesos judiciales. Y ahí está el tema de las mañaneras, que tiene varias ejecutorias por parte de la Sala Regional Especializada, pero también por la Sala Superior, y que han llevado pues a concluir que algunas de las intervenciones que en las mañaneras tuvo el presidente de la República pues pudieron haber influido en el desahogo de la contienda, particularmente lesionando el principio de equidad, una vez que él se pronunció de manera velada por los candidatos y por el partido de Morena. Entonces, hay muchos temas que están en el tintero. No creo que una reforma electoral tenga que hacerse para saldar ciertas cuentas pendientes que pareciera tener el grupo gobernante y Morena en contra de los consejeros que le resultan incómodos, aunque al final de cuentas López Obrador señaló que no presentará una iniciativa solo para quitar a 1 o 2, sino para cambiar a todos. Los tachó de antidemócratas, dijo que no correspondían en una defensa del voto ciudadano, una serie de imputaciones que incluso, no sé si coincidas, Julio, pero ayer se veía enojado el presidente de la República cuando hizo estos señalamientos. Y eso lastima a las instituciones electorales. Por supuesto que lo deseable es que ahora pues los partidos de la oposición, a través de los grupos parlamentarios que tienen, y hay que decir una cosa con toda claridad, el 6 de junio la gente dio un respeto mayor del que tuvieron en 2018 al PRI, al PAN, al Movimiento Ciudadano, al propio PRD, y entonces estos partidos tendrán que responderle a la sociedad mexicana, a las personas que votaron por ellos, para que establezcan un esquema de equilibrio adecuado. No soy de la idea de que la reforma electoral tenga que ser votada en contra o detenida o obstaculizada, nada más porque sí. Lo que hay que hacer es un juego democrático en el cual los partidos coloquen los mejores elementos para que se haga una reforma equilibrada, objetiva, imparcial, y que no solamente vaya a generar ciertos beneficios para los propios partidos o para los grupos parlamentarios. Estoy pensando en que, por ejemplo, si los partidos agarran y dicen, no, pues no me quites el financiamiento público ni me disminuyas el número de las pluris, y a cambio de eso, pues haz con el INE lo que quieras y con el Tribunal Electoral lo que quieras, esa parte a mí me parece que sería una fórmula de incumplir con el mandato que el voto ciudadano les impuso a través de estos grupos parlamentarios a esos partidos políticos. Entonces tendrán que responder a ello. Celebro mucho que después de que
de que este diputado Cházaro de Michoacán, que va a coordinar a los perredistas, había señalado que el INE podría funcionar con 9 o con 7 consejeros. Ayer en estas reuniones que han tenido para ir coordinando los esfuerzos de las bancadas del PAN, PRI, PRD, el propio Cházaro haya dicho que no, que van a detener la reforma en contra del INE, en contra del tribunal. Creo que, insisto, lo que hay que hacer es encontrar los puntos más objetivos posibles, hacer una reforma lo más imparcial y que no sea una reforma que tenga como propósito simplemente pasarle al costo la factura a los que han resultado incómodos al régimen. Esa parte me parecería regresiva y me parecería que no, ni siquiera correspondería al propósito que se tiene de que los costos de las elecciones sean menores. Si eso es el objetivo central de una reforma, pues también lo he señalado con ya en muchas ocasiones y desde hace mucho tiempo, la vía para lograr una disminución real en el costo de las elecciones está por la vía de incorporar elementos electrónicos al desahogo de la votación y a la contabilización de los votos. Esto te llevaría a no tener tantas boletas, tanta papelería en las casillas, a no tener los preps y una serie de componentes que se requieren porque serían sustituidos por máquinas que harían de una manera más rápida el desahogo de las elecciones. Hay muchas dudas sobre el funcionamiento del voto electrónico, pero nosotros tenemos países que son modelos en esta experiencia. Ahí tienes el caso de Brasil, que desde 1995 está organizando elecciones municipales con urnas electrónicas, y tienes señaladamente el caso de la India, que incluso pues teniendo una cantidad tan impresionante de electores, son más de 800 millones de electores en la India, pues llevan un grupo de urnas electrónicas que van por regiones, por áreas del país, para ir recabando el voto de los ciudadanos. Aquí creo que a pesar de que México es un país muy grande, son 2 millones de kilómetros cuadrados, casi 2 millones de kilómetros cuadrados, podemos tener urnas electrónicas con la inversión que significaría la integración de casillas, con el tema de los costos de las boletas y toda la papelería, con los costos de los preps, etcétera. Entonces creo que por ahí es donde debería de empezarse a revisar y no estar simplemente haciendo señalamientos que están lastimando la credibilidad de instituciones que han recibido incluso respaldos internacionales recientes, no solo con la encuesta de cultura política que se hizo después de las elecciones, sino ahora señaladamente el caso de la elección interna del sindicato de la General Motors, que como todos sabemos, todas las empresas que de alguna manera tienen bienes o servicios vinculados al TEMEC, pues tienen que tener ciertos mecanismos internos en sus sindicatos de carácter democrático, y hay dos asuntos en lo particular que tienen que ser revisados a través de estas reglas democráticas. Uno es la integración de las directivas de los sindicatos y otra es el asunto de la ratificación de los contratos colectivos, y justamente el contrato colectivo de la General Motors en Silao es lo que se está votando ahora por los 6,400 que están ahí, y donde el INE ha recibido una invitación por autoridades de Estados Unidos, que se formalizó a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de México, y que se está concretando con un grupo de funcionarios del INE que están revisando el desahogo del proceso que empezó ayer y que va a terminar el día de hoy. Entonces, creo que el INE es una institución sólida. El tribunal, pues me parece que después de la crisis institucional que vivió la semana pasada, está pues retomando el tema y obviamente resolviendo los medios de impugnación que le corresponden. Pues aquí está, con toda claridad, con toda objetividad, con absoluta imparcialidad, el análisis de una voz autorizada del doctor Marco Antonio Baños. Doctor, sin lugar a dudas hay áreas de oportunidad, hay, pues yo diría, planes estratégicos que deberían estar fortaleciendo a la institución, que deberían estar haciéndola más moderna, más competitiva, más asequible a las necesidades populares, electorales y políticas, y no estar pensando en desaparecer tribunales o en cambiar la estructura a modo o a capricho personal de una institución, de un organismo constitucional autónomo como es el Instituto Nacional Electoral. ¿Cuál es tu opinión? Tienes toda la razón, yo coincido con lo que acabas de decir, y además es una práctica que lamentablemente se está replicando en el ámbito de las entidades federativas. Tú revisa declaraciones de candidatos a gobernador que han perdido las elecciones, no todos, algunos de ellos,
pero inmediatamente después de que los tribunales estatales han ratificado el triunfo de los candidatos que ganaron, inmediatamente los que han perdido pues han salido a descalificar a los tribunales estatales, haciendo señalamientos de que pues ahí nos vemos cuando vengan a negociar el presupuesto. Así es. El presupuesto se ha convertido en un instrumento de presión política en los estados que, como he sostenido en otras ocasiones, debería de arreglarse por vía de una modificación legal y que no sea una negociación contra los congresos de los estados. Y digo Obvio. contra porque es exactamente eso, es una disputa en muchos de los estados para que se autorice el presupuesto de los institutos y de los tribunales locales. Entonces, ¿cuál es la solución? Pues entonces que una comisión de la Cámara de Diputados a nivel federal revise las propuestas presupuestales de estas instituciones y que sea ahí donde se dirima y que se haga una separación de las partidas federales para que se les entregue y se garantice la autonomía de las instituciones. Esto es lo que tendríamos que estar viendo, no un asunto de disminuir por disminuir, quitando 2 o 4 consejerías. El INE tiene presupuestos muy altos porque las elecciones son muy caras, lo mismo que en las entidades federativas. Entonces, busquemos utilizar los candados que generan desconfianza y que hacen que se incremente el gasto público en las elecciones, y sobre esa base que se encuentren mecanismos más racionales de ahorro de los recursos públicos. Pero a mí me parece que si nosotros nos vamos sin más hacia una reforma en la cual el propósito central sea la supresión de 2, de 4 consejeros o de una renovación integral de la sala superior, pues me parece que no estamos actuando con seriedad, y si los partidos políticos de la oposición se prestan a eso, simple y llanamente estarán traicionando el voto popular que recibieron el pasado 6 de junio en las urnas. Aquí de lo que se trató la elección pasada era justamente de que la Cámara de Diputados tuviera una distribución más equilibrada del poder, no porque estemos a priori en contra de Morena. Eso es una falacia y es un discurso que Morena ha mantenido como que si Morena siguiera siendo la oposición. Es un discurso que le ha salido muy benéfico tanto al gobierno como al partido de Morena, y siguen hablando como que si estuvieran en la oposición, y no es cierto. Ellos son los responsables hoy día de la conducción del país, de la definición y administración de las políticas públicas y de la aprobación de los principales cambios legislativos. Ahora está a discusión justamente en comisiones, y si se abre el periodo extraordinario que quiere o que propuso Monreal, pues se discutirá la ley de revocatoria de mandato, pero de cualquier manera, pues la oposición tiene que responderle a los ciudadanos con relación a estos importantes temas. Hoy hay varias notas en medios nacionales que aluden a que les faltan como 50 diputados para lograr las mayorías calificadas que necesitan. Pues sí, porque el voto ciudadano pues ha establecido una recomposición de lo que significa la integración de las cámaras, y mal haría la oposición autorizando a que se abra un periodo con las composiciones actuales, pudiéndose esperar 15 días para que la nueva Cámara de Diputados tenga evidentemente una perspectiva de análisis de la ley de revocatoria de mandato y la apruebe rumbo a lo que podría ser el primer ejercicio en el 2022, particularmente en el mes de marzo del 2022. Perfecto, pues yo quisiera pedirte, doctor, si eres tan gentil, que la próxima semana platiquemos. Nos están cuestionando en redes sociales, el auditorio, ¿cuál es tu opinión sobre el número de los diputados plurinominales? Este principio de representación proporcional, ¿está agotado, es obsoleto, anacrónico, necesario, o deberían ser menos? También el presidente en algún momento lo anunció, que propondría la disminución de ello, pero ¿qué te parece que lo platiquemos la próxima semana? Totalmente de acuerdo, y no es un tema nuevo, ya lo había propuesto Mitt cuando fue candidato del PRI, antes lo había propuesto el PAN desde la reforma del 2007, el PRD también. O sea, es un tema que merece un análisis específico, y con mucho gusto acepto tu invitación para que lo platiquemos la semana que sigue. Muchísimas gracias. Pues aquí está el comentario, reitero, de un experto en temas político-electorales, el doctor Marco Antonio Baños Martínez, quien me honra con su amistad y con su confianza. Muchas gracias, Marco, muy amable, te mando un fuerte abrazo, excelente tarde. Gracias, un saludo para todas y todos. Gracias, el doctor Marco Antonio Baños Martínez, amigo de 1+1. Vamos a un pequeño corte, ya está en enlace vía Zoom el licenciado Carlos Patiño López. Platicaremos sobre un tema coyuntural en el ámbito político. No le cambie, seguimos cambiando de tema aquí en el periódico 1+1. Regresamos.
Soy afortunado, Elvis Presley, 1968-69, esta bella época dorada de la década de los 60 con el rey del rock, don Elvis Presley. Tenemos ya en este enlace vía Zoom a nuestro analista político, al líder de opinión, a don Carlos Patiño López. Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por tomarnos este enlace. ¿Cómo te va? Hola Julio, muy buenas tardes y buena tarde a todos nuestros amigos del auditorio. Gracias, Carlos. Oye, un tema coyuntural. Hay polémica, hay debate, hay opiniones encontradas, a favor, en contra. Este ejercicio, pues, que sigue discutiéndose, se sigue aprobando, se sigue votando en el Congreso de la Unión, pues esta ley federal de revocación de mandato. Pero más allá de lo que aprueben los legisladores, yo quisiera preguntarte, porque nuestro amable auditorio nos está cuestionando, ¿tú crees que este ejercicio de revocación de mandato, que obedece más a una promesa de campaña que a un verdadero reconocimiento a la democracia participativa, crees que sea una estrategia político-electoral del presidente de la República? Mira, Julio, el tema de revocación de mandato, no aplicaría para este gobierno. Ahí está, buen punto. Estoy de acuerdo contigo. De entrada, no aplicaría para este gobierno. Esto sería para más adelante, para el siguiente gobierno. Bien. Al que se le aplicaría, porque, Andrés Manuel López Obrador, en este caso hablando del presidente y de lo que él ha estado manejando, el tema no se puede quitar al presidente porque fue electo bajo las leyes actuales. Acuérdate que la ley no es retroactiva. Claro. Entonces, pues puede plantar un buen precedente para futuro, porque aquí ya lo habíamos platicado, existen únicamente dos formas de que el presidente pueda salir de su mandato. En términos del artículo 84 constitucional, por ausencia, por falta, pues en caso de enfermedad grave, por incapacidad físico-mental o por una licencia por más de 30 días, que tendría que ser solicitada el Congreso de la Unión. Totalmente de acuerdo contigo. Exacto. Y en casos extraordinarios, por traición a la patria. Claro. Y por hacerle un juicio al presidente. Juicio político. Un juicio político, pero eso va a ser muy difícil, es muy complicado. Creo que puede funcionar la revocación de mandato, sí creo que pueda funcionar, pero no para ahorita. No están las condiciones, creo que se está vendiendo muy caro el presidente con todas las promesas que hizo durante su campaña. Y estamos viendo también muchas contradicciones que se está llevando últimamente el presidente. Por ejemplo, esta carta que saca, carta responsiva de la SEP para los padres de familia, donde se hacen responsables los papás por mandar a los niños y el presidente dice, no, es que a mí nunca me dijeron, yo no sabía, fue un nivel muy abajo. ¿Cómo? Cuando hace unas semanas lo presentó la secretaria de Educación. La secretaria de Educación, y estaba él ahí. Entonces, vemos que se le está complicando al presidente todo lo que ha venido prometiendo o diciendo, y ya los diputados ya no dieron la aprobación para abrir el periodo extraordinario. Carlos, sin lugar a dudas, al gobierno federal se le ha desbordado pues, los pendientes, las promesas de campaña, los compromisos, los problemas en materia política, salud, economía, pues obviamente seguridad. Creo que está rebasado el gobierno federal. Pero esos errores, esas ocurrencias, esos arrebatos o esos pues, planes no bien diseñados nos cuestan a los mexicanos. Nos cuestan vidas humanas, nos cuesta dinero, nos cuesta un retraso grave en la materia de infraestructura económica, política, social. Nos está costando a los mexicanos estas ocurrencias, estas improvisaciones. ¿Cuál es tu opinión, Carlos, en este sentido? Sin duda es un tema de retraso, sin duda es un tema que está costando vidas, está costando dinero, y
yo creo que no va a pasar a la historia Andrés Manuel López Obrador como él lo tenía planeado, lo tenía pensado, y se le ha estado complicando, ¿no? Otro tema importante, por ejemplo, que quiere utilizar un recurso que tiene el Banco de México para pagar deuda pública. Ya le está diciendo el gobernador del Banco de México que ese dinero no se puede utilizar para pagar deuda pública. Bien. Ese dinero está etiquetado para hacer la cuestión de salud, el tema de COVID, el tema de... Entonces, creo que el presidente está haciendo un gobierno a su forma de ver. Si me permites, no por otra cosa, pero está como que quiere administrar un changarrito. Con esas ocurrencias de que, oye, tengo ahí dinero para los refrescos, no importa, agárralo para pagar el jamón y después ve. Y creo que esas ocurrencias no nos conviene a nadie. A nadie. A nadie. De acuerdo contigo. Carlos, en redes sociales cuestiona a la gente, están preocupados porque no ven soluciones. Los mexicanos, millones de mexicanos que han perdido a un hijo, a un hermano, a un familiar, consecuencia del COVID, consecuencia del cáncer, consecuencia de la omisión, la improvisación o la ocurrencia de funcionarios de la Cuarta Transformación, que están más preocupados u ocupados en su próximo cargo de elección popular que en atender y resolver los problemas del día de hoy. Y ellos fueron elegidos para resolver, para representar o administrar o gobernar en determinadas estructuras y funciones, y están haciendo totalmente lo contrario. ¿Crees tú que este tipo de conductas sea la consecuencia de que en el último proceso electoral del 6 de junio la gente salió a votar más que como un voto de venganza, un voto de castigo, pero ahora en contra de los funcionarios o de los pésimos resultados de Morena? ¿Tú cómo lo ves? Mira, fue un voto pensado. A ver, yo quiero diferenciar para mi punto de vista el que vota enojado, al que da un voto de castigo, al que da un voto informado de lo que él está viviendo. Y creo que los ciudadanos votaron y salieron a votar más en estas intermedias con un voto pensado, razonado. Claro. Y sin duda es un reflejo esa votación del gobierno de la 4T en general. O sea, no creo tampoco que sea en contra de Andrés Manuel, en contra del secretario de Salud, sino es a todo el gobierno de la 4T. Y lo estamos viendo porque también el PT y estos partidos que se aliaron a la 4T, pues también no fueron votados nuevamente. Claro. Entonces creo que sí es a todo el tema de la 4T, que tiene cosas buenas, a ver, tengo que decirlo, tiene cosas buenas, pero creo que les gana la ambición del partido. Están más viendo el desarrollo de su partido político, de las ideologías del presidente, de sus caprichos y berrinches del presidente, en lugar de ver por los intereses del país y de los ciudadanos. Carlos, sin lugar a dudas, los legisladores de Morena pues están más preocupados por quedar bien con el presidente. Ya pudiste dar cuenta, a nuestro importante auditorio está en redes sociales, se volvió tendencia, diputados de Morena pues anunciando que hagamos monarca al presidente López Obrador y que tomemos por asalto a España, que le quitemos la H a usos horarios. Imagínate en las frivolidades en las que están pensando los representantes populares, estos legisladores de Morena, en las, yo diría, banalidades en las que están ellos planeando trabajar, que en realmente resolver, legislar y atender los problemas por los cuales los millones de ciudadanos los eligieron desde 2018. Así de preocupante está la democracia y la representación popular en este país. ¿Cuál es tu opinión, Carlos? Mira, Julio, esto
cómo se estén comportando es cuando una persona se pelea, cuando llega a los golpes. Cuando alguien llega a los golpes es porque se le acabaron los argumentos. Está rebasado. Está rebasado. Entonces, lo único que están demostrando, bueno, tenemos, hay que decirlo, lo bueno es que ya se van. Afortunadamente, es un alto porcentaje. Hay algunos que todavía se quedan, que van a empezar a hacer ahí, pero bueno, ya muchos se van. Y sin duda, el tema es la improvisación, la falta de creatividad, la falta de conocimientos y las ganas de trabajar. Creo que ahí radica el problema de esta diputados, y que bien hace caso a lo que dijo Andrés Manuel López Obrador: sean mediocres. La mediocridad es lo mejor que existe y creo que lo están reflejando. Pues mira, con todo lo que refieres estoy totalmente de acuerdo y le sumo algo más. Y si a eso le sumas que algunos de ellos al día de hoy están en situación de prófugos, están señalados, acusados, imputados por delitos de naturaleza sexual y por delitos graves, por operaciones con recursos de procedencia ilícita, enriquecimiento ilícito y además ya prófugos de la justicia, ¿qué mejor mensaje de congruencia podemos dar al pueblo de México, Carlos? Creo que es más que evidente que son gente que no merece estar en esos cargos. No sé qué opinas tú al respecto. Sí, sin duda. Por ejemplo, ahí en esos casos, pues sí sirve la revocación, ¿no? ¿Sabes qué? Este diputado está en esto, el fuero. Tenemos que avanzar en muchas leyes, tenemos que desaparecer el tema del fuero. Sin duda hay que desaparecerlo. ¿Lo platicamos la próxima semana? ¿Te parece bien? Sí, claro que sí. ¿Hacemos el compromiso? Claro. Aquí está el compromiso público de nuestro analista político y líder de opinión, don Carlos Patiño López. Carlos, no sabes cómo agradezco tu análisis, tu valiosa colaboración esta tarde, y ya hicimos el compromiso de la próxima semana para hablar sobre el fuero, esta inmunidad procesal o un cheque en blanco para hacer valer la impunidad institucional. ¿Qué te parece? Muy bien, Julio. Será un placer. Muchísimas gracias, Carlos. Te mando un fuerte abrazo y como siempre agradecidos por tu valiosa colaboración. Don Carlos Patiño López, aquí en Cambiando de Tema. Vamos a un pequeño corte, regresamos, ya tenemos en la línea telefónica a la doctora Ana Berta Salazar. Platicaremos sobre esta circunstancia que hoy viven miles de mexicanos, miles de familias que hoy están sufriendo las consecuencias de la negligencia, la opacidad y a veces la falta de responsabilidad de autoridades en materia de salud, consecuencia de esta tercera oleada en materia del derivado de la variante Delta Plus del COVID-19. Vamos a un pequeño corte y regresamos, no le cambie, seguimos cambiando de tema, claro, desde el periódico 1+1, regresamos. Polanca, qué buena canción, sin lugar a dudas. Estas canciones que realmente nos ponen de buen humor. Polanca, eres mi destino. Ya tenemos en la línea telefónica a la doctora Ana Berta Salazar, a quien le agradezco especialmente que nos tome esta llamada, una prestigiada neumóloga, amiga de 1+1, quien amablemente nos abre un espacio en su saturada agenda de trabajo para explicarnos el contexto que hoy viven miles de familias en esta circunstancia tan lamentable de la tercera oleada, pues de esta variante Delta Plus, consecuencia de la pandemia de COVID-19. Doctora Ana Berta Salazar, muy buenas tardes, qué gusto saludarla. Buenas tardes, Julio. Doctora, sin lugar a dudas es importante reconocer que pues, el número de contagios, el número de enfermos concretamente y de muertos, pues se ha aumentado de manera, yo diría, inédita, histórica y preocupante. Y el problema es que hoy veo que esta variante Delta Plus ya ha cobrado la vida de niños y adolescentes. Esto es preocupante en la antesala de un regresamos a clases el 30 de agosto, sí o sí. ¿Cuál es su opinión, doctora? Bueno, aquí la situación realmente está muy delicada en el tema de los niños, Julio, porque
recordemos que la obesidad es uno de los factores de riesgo para tener COVID grave. Y por otro lado, nuestra población en México somos el primer lugar mundial en sobrepeso y obesidad en los niños. Entonces, esta combinación hace que nuestros niños estén en gran peligro. ¿Por qué? Pues una, porque no están vacunados, y dos, porque al adquirir COVID, toda nuestra población de niños con sobrepeso y más aún con obesidad, pues están en gran riesgo de tener COVID grave. Y ya lo estamos viviendo con los hospitales pediátricos que están saturados. Queda claro que la infraestructura hospitalaria está desbordada, está colapsada. Ya no hay camas, no hay personal, no hay medicamentos. Pero veo con preocupación que al día de ayer martes, pues México llegó a 14,814 nuevos casos de COVID-19. Esto pues está sumando más de 800 muertes relacionadas con esta enfermedad en 24 horas. Esto es un tema verdaderamente preocupante. México llegó a más de 3,123,252 contagios acumulados. Cifras que el gobierno federal tal parece que no le está dando la importancia, la seriedad y la relevancia que esto amerita. Y están pensando más en un regreso a clases presencial, están pensando más en el síndrome de confinamiento, están pensando más en un daño psicológico o en el uso de videojuegos que en la salud de los niños, pues adolescentes, estudiantes en general. ¿Qué opina, doctora? No hay vacunas todavía para niños y adolescentes. ¿Considera usted que hay condiciones de seguridad para prevenir un contagio masivo después del 30 de agosto, doctora? ¿Hay condiciones de seguridad? No, por supuesto que no. Y hablando de la cantidad, a ti te impresionan 14,000, Julio. El 9 de agosto tuvimos 59,391 casos de personas infectadas en las últimas 24 horas previas. 59,000. Ha sido el pico más alto que el anterior pico, que fue el 31 de diciembre, que fue de 42,733. Entonces, el 9 de agosto alcanzamos 59,391 en 24 horas. Y esto dado por lo que ya había comentado en otra ocasión, por la enorme capacidad de contagiar de estas cepas que son las que están predominando ahorita. Entonces, definitivamente, los contagios han sido mucho mayor. Afortunadamente, las muertes no han sido, aunque sí ha habido muchas muertes, pero no han estado en proporción al número de contagiados. Porque si no, bueno, esto sería pues todavía más terrible. Pero hemos tenido días con números de contagios. Hace 2 o 3 días fue 56,000. Pero el más alto recientemente fue el 9 de agosto de 59,391. Entonces, en esas condiciones, ojalá que mejore para el 31 de agosto, porque si seguimos en las condiciones que estamos viviendo ahorita, de verdad que nuestros niños, nos vamos a ver en la situación de familias, de personas adultas que le han llorado a sus abuelos, a sus padres, que ahora le lloren a sus hijos. Eso sería desastroso. O sea, que ahora tengan terrible, que perder a sus hijos por decisiones mal tomadas, por una mala decisión. Hay gran preocupación a nivel nacional ante estas ocurrencias, ante estas decisiones irresponsables por funcionarios del gobierno federal. Hay gran preocupación ante este contexto pues de cifras históricas, cifras alarmantes de enfermos y de muertos.
¿qué recomienda usted? Porque digo, perdón, yo estoy viendo que el gobierno federal pues sigue convocando a grandes multitudes como el pasado viernes con la conmemoración de 500 años de la caída de Tenochtitlán, la resistencia indígena, es que es la nueva denominación, convocando al pueblo de México a grandes concentraciones. Son focos de contaminación, doctora. Y si a eso le sumamos que en lugares en donde son centrales de abasto, pues como la central de abastos de la Ciudad de México, pues hay un tema ahí que valdría la pena revisar, porque por eso los contagios no se detienen, no se controla, no se genera esta curva de control en materia de contagios. Y el problema es que los hospitales pues ya no se dan abasto y los médicos pues cada día son menos, porque también los médicos, hay médicos que han caído en el ejercicio de su profesión, que han caído enfermos y lamentablemente, desafortunadamente, han fallecido también, doctora. Así es, y ahí hay otro punto álgido que no sé si tengamos tiempo para comentar, que es la necesidad de una tercera aplicación de vacunas. Ya empiezan empiezan a enfermarse médicos que fueron vacunados en diciembre, en enero, ya empiezan a enfermarse seriamente, lo cual significa que ya no tienen protección de la vacuna que se pusieron. Entonces, ese es otro tema muy álgido, porque tomando en cuenta el porcentaje de vacunación que tenemos en nuestra población, que es aproximadamente de 24 y fracción, que tengan el esquema completo de vacunación, no llegamos al 30%. Tomando en cuenta eso, el pensar que ya los primeros que se vacunaron ya requieren una tercera aplicación, bueno, eso va a estar muy difícil. Va a estar muy difícil, pero bueno, ahorita estamos con la situación de los niños. Mi opinión pues, es que no vayan los niños, sobre todo los niños que tengan el factor de riesgo de la obesidad. Como yo les sugeriría a los padres de familia que si tienen hijos con obesidad, no los manden a la escuela. Y si a eso le sumamos que hay personal docente que le pusieron la vacuna CanSino, y ahora ya CanSino reconoció que, bueno, era una sola aplicación, ya reconoció el laboratorio CanSino que requiere un refuerzo. Entonces quiere decir que todo el personal docente que se vacunó, pues ya no va a estar en condiciones de seguridad tampoco para poder trabajar. Entonces, es toda una cadena de errores, una cadena de imprecisiones, una falta de planeación total y una falta de responsabilidad institucional que le está costando a los mexicanos la vida, su salud, su condición de seguridad, su circunstancia laboral y su certeza económica. No sé qué opine, doctora. Pues sí, porque cada persona que se enferma de COVID tiene que gastar, es variable, pero tienen que gastar una buena cantidad en sus medicamentos. Luego lo que pierden de días laborales, hay quienes sí se los cubren, otros no se los cubren, en fin, no hay una certeza de que, incluso de que conserven su empleo. Es caótica nuestra situación, es caótico a este respecto. De un gobierno irresponsable, de un gobierno poco empático, poco sensible, poco serio ante esta grave pandemia del COVID-19. Doctora Ana Berta Salazar, como siempre agradecidos por su valioso tiempo, por su indispensable análisis y comentario que nos brinda. Y yo quisiera molestarla la próxima semana, si nos lo permite, para darle seguimiento a este preocupante tema y esta lamentable circunstancia que hoy le ha costado la vida a millones de mexicanos. ¿Sería posible la próxima semana molestarla nuevamente, doctora? Sí, por supuesto. Claro que sí. Un abrazo y le agradecemos como siempre su amabilidad y su confianza. La doctora Ana Berta Salazar
colaboradora, amiga de Uno más Uno y sobre todo amiga de ustedes. Vamos a un pequeño corte y regresamos para platicar con la especialista en temas de educación, la licenciada Soraya von Roerich, para hablar sobre este regreso a clase seguro, el esquema, el escenario, el síndrome. ¿Los niños realmente requieren esta dinámica de riesgo presencial en las escuelas? Después de un pequeño corte regresamos para platicar con la licenciada Soraya von Roerich. No le cambie, seguimos cambiando de tema, claro, aquí, desde el periódico Uno más Uno. Regresamos. You're mine, and we belong together. ¿Qué tal? Increíble música de la década de los mediados de los 50, mediados de los 60. Sin lugar a duda, emblemática. Recordar estas melodías nos hace el día, sin lugar a dudas nos hace el día. Tenemos ya en la línea telefónica a la especialista en temas de educación, a la licenciada Soraya von Roerich, una especialista, una voz autorizada también para explicarnos el contexto, la educación, las necesidades, las implicaciones sociales, los riesgos a la salud, los intereses políticos, los compromisos institucionales, la falta de seriedad, la falta de empatía de algunas autoridades, incluso la falta de conocimiento y experiencia de algunos funcionarios. Sin embargo, en medio está la vida, la salud de su hijo, de su hija, de su sobrino, de su hermana. Los estudiantes, desde kinder hasta nivel superior, tendrán que regresar sí o sí el próximo 30 de agosto. Abre la posibilidad el presidente de la República, que es voluntario, que quien no quiera no asista, podrá tomar clases a distancia. El problema es que los mecanismos de educación a distancia que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pues no son ni eficientes ni efectivos. Es más, carecen de estrategia, de planeación y de diseño en materia de enseñanza-aprendizaje. Un atento llamado a la Secretaría de Educación. No basta que nos exhiban en la conferencia mañanera análisis, reportes o informes de UNICEF, que nos digan que qué bueno que hay que regresar a clases. Claro que hay que regresar a clases, nada más que en condiciones de seguridad, con condiciones y garantías de certeza para que quede salvaguardada la salud de nuestros hijos. Es importante platicar precisamente por ello con especialistas como la licenciada Soraya von Roerich, a quien le agradezco especialmente que nos tome esta llamada telefónica y que nos explique este contexto del regreso a clases, la declaración del presidente de la República hoy por la mañana, en donde señalaba que pues, los empresarios, los sectores industriales, incluso los padres de familia, organizaciones de padres de familia, pues que no están preocupados por los niños. Por el contrario, están en contra del gobierno. No estoy de acuerdo. La vida de un niño, de un solo niño, la vida de un hijo, le pregunta a usted, amable auditorio, a usted profesionista, a usted madre de familia, a usted. Yo le preguntaría, ¿qué le diría al presidente de la República si su hijo se contagia y fallece, y toco madera, fallece consecuencia del contagio de la variante Delta Plus? Producto de este plan de regreso a clases sí o sí, a costa de lo que sea. ¿Por qué no pone en riesgo la vida de sus hijos? ¿Por qué pone en riesgo la vida de los demás? Quiero agradecer este enlace telefónico con la licenciada Soraya von Roerich. Licenciada Soraya, muy buenas tardes, qué gusto saludarla. Hola Julio, ¿cómo estás? Muchas gracias. Aquí en tu programa, una semana más, te agradezco tu invitación. Gracias, licenciada. La preocupación de millones de padres de familia, la incertidumbre para otro tanto miles de estudiantes que hoy
pues siguen tomando clases a distancia en esta modalidad híbrida o semipresencial, no lo sé. Al menos en la educación particular han establecido protocolos, reglas para la educación híbrida o semipresencial. Sin embargo, en el sistema educativo nacional, el gobierno federal dice 30 de agosto regresamos a clases, sí o sí. ¿Cuál es su opinión? ¿Cómo visualiza usted este escenario, licenciada? Pues bueno, sí, el mensaje del titular del gobierno federal ha sido muy imperante en su declaración de decir que trueno relampaguee se va a regresar a clases presenciales. Pero las cosas no deben de ser, o los mensajes no pueden ser de esa manera. Y fíjate que ha habido todas las semanas por este mismo tema, ha habido diferentes cambios y posturas, mensajes, noticias que tienen que ver con este polémico regreso a clases. Y la semana pasada, el juzgado noveno del distrito en materia administrativa requirió a la SEP para que, es que lo estoy viendo aquí, para que en 24 horas informaran las medidas de protección y protocolos instaurados para mitigar los impactos de COVID-19 por el regreso a clases debido al amparo interpuesto por parte del movimiento Educación con Rumbo. Este movimiento, como lo acabo de leer, pidió que se informaran las medidas de protección y protocolos que se iban a instalar para este regreso a clases. Y lo que contestó la Secretaría de Educación es que al juzgado de distrito es que no cuenta con las atribuciones para instaurar o establecer medidas de protección y protocolos para mitigar los impactos de la enfermedad COVID-19, en virtud de que ello es una cuestión sanitaria y por lo tanto lo que requiere es que se ha instaurado estas medidas de protección y protocolos en el ciclo escolar por medio de otras áreas. O sea, da a entender a grandes rasgos que ellos no son los responsables de marcar esos protocolos, que ellos no los van a dar, como diciendo, no somos Secretaría de Salud. La Secretaría de Salud tiene que marcar esos protocolos. Entonces, desde ahí, pues, te das cuenta de que se lavan las manos con esta situación. Esto detona la semana pasada porque esta carta o esta misiva que fue interpuesta al juzgado noveno del distrito en materia administrativa, se solicitó desde los días primeros de este mes de agosto. Y la semana pasada, pues no sé si se dieron cuenta, pues apareció en la mañanera la titular de la Secretaría de Educación Pública, Delfina, la señora Delfina, en donde dijo, Delfina Gómez, que dijo que pues ellos no tenían esta responsabilidad, pero sí, a su vez, pues a toda acción hay una reacción. Entonces, marcaron 10 acciones para el regreso a clases presenciales. Que eso es lo que debió de haber sido en un principio. Primero se da un mensaje imperante por medio del gobierno federal. Posteriormente, son otros movimientos u otras personas preocupadas por la salud las que ponen pues respuestas a través de instancias jurídicas para decir cuáles son los protocolos a seguir. Si ustedes quieren que vaya regreso a clases presenciales, cuáles son los protocolos. La Secretaría de Educación Pública pues se lava las manos, da 10 acciones, pero antes de esto hace un comentario de la famosa carta, como carta responsiva o cuando está generada por los padres de familia de los hijos que se van a mandar a clases presenciales, donde se diga que casi, pues yo acepto que mi hijo vaya a clases y ustedes no tienen ninguna culpa. Y ha sido muy polémica porque de hecho hoy en la mañana ya desde ayer el presidente, el señor López Obrador, dijo que él no tuvo nada que ver con la carta. El día de hoy, en una entrevista para López Dóriga, la titular de la Secretaría de Educación Pública dijo que es cancelada. Y luego la vocera de la Secretaría de Educación Pública dice que era falsa. No era falsa. Está mintiendo. Sí existió la carta, pero sí se canceló. ¿Por qué? Porque se están echando para atrás
y en la mañana frente al presidente dijo, no, esa carta no existe. Y el presidente dice, pues mándenla sí o no, cada quien es libre, si quieren vayan o no a la escuela. Pues sí. También está... Licenciada Soraya, estoy totalmente de acuerdo con usted, con ese tema que usted nos está compartiendo. Tengo imágenes de lo que dijo el presidente de la República en la conferencia matutina. Nos permitiría compartir esta imagen y la analizamos, y estoy totalmente de acuerdo con usted. Vamos a compartir esta imagen, este video de la conferencia matutina, y regresamos con usted para que nos haga su comentario. ¿Le parece bien? Muy bien, seguimos con eso. Va a iniciar el nuevo ciclo escolar a finales de agosto. Llueve, truene o relampaguee. Amable auditorio, ¿qué le parece, doctora Soraya von Roerich? ¿Qué le parece esta declaración, llueve, truene o relampaguee? ¿Está pensando en cuestiones económicas, en reestructurar o en mejorar o rescatar las instalaciones, pero no habla de la vida, ni de la salud, ni de la integridad física de los estudiantes? ¿Cuál es su opinión, licenciada? Pues sí, los datos que da el presidente, pues podrán ser ciertos o no, eso yo no lo puedo saber. Tiene que ver con un estado en específico, tendríamos que analizar los datos, pero más bien son temas como de proselitismo, ¿no? Como diciendo, pues miren, yo les estoy dando estas becas y quiero que ustedes me respondan y vayan a clases. Así siento yo. Y no está mal. La semana pasada, Julio, me invitaste cordialmente y hablábamos de la necesidad que la salud emocional de los jóvenes, de los niños, es importantísima. Que necesitan un regreso a clases es evidente. Que necesitan estar en contacto y socializar, y es parte de la plataforma de todos los seres humanos y sobre todo en estas edades, para generar autoestima y generar su confianza. Pero no podemos alejar que si bien a bien están pidiendo esto, el mensaje no es correcto. O sea, no va a ser imperativo y por un lado da un mensaje de que nosotros no somos unas personas intrascendentes que nada más les decimos lo que tienen que hacer y pedirles una carta. Pero por otro lado, sí lo está haciendo con ese mensaje. Y luego, pues, las personas preocupadas por todos estos jóvenes piden una respuesta a la Secretaría, que es el medio de comunicación oportuno para que marque las bases. Y el mensaje es, nosotros no somos Secretaría de Salud, entonces no podemos dar las bases. Entonces, ¿qué garantías, qué sostén, qué plataforma da para la tranquilidad de los padres, para la tranquilidad de los niños que quieren asistir a clases presenciales? No hay una claridad. Si tú mandas un mensaje y dicen, a ver, es importante regresar a clases presenciales, queremos hacerlo, y hay todos esos mecanismos que vamos a cubrir y todas estas estrategias, las organizaciones de salud están viendo ahí, y organismos internacionales han visto estos protocolos, entonces, no de una forma unilateral y nada más por mandato y porque así lo quiero. Por un lado da un mensaje así y por el otro se retracta, ¿no? Entonces, esta carta, pues digo, ha sido polémica, ya la tiraron a la basura, ya la desaparecieron por arte de magia, pero lo más importante es que, ¿qué vas a hacer tú para recibir a estos chiquitos si quieres que vayan a clases presenciales? ¿De qué forma los vas a recibir? ¿De qué forma los vas a acompañar? Y, por ejemplo, en esas 10 acciones que la Secretaría de Educación Pública dice que se deben de tomar, que muchas de ellas las tenemos y las tomamos en la vida cotidiana por el virus que está en este momento del COVID-19, pues la distancia, el lavado de manos, el avisar que se esté sano, no contagiar, si se tienen algunos signos, no tener una presencia en la escuela o ir, etcétera. Pero hay una parte muy, muy importante. Licenciada, que dice, tenemos acompañar emocionalmente el video en donde el presidente de la República afirma, sostiene, denuncia, es más, se molesta porque él dice que no tuvo nada que ver con el diseño de esta carta compromiso, porque además pues no es una carta de corresponsabilidad de la SEP y que no tendrían por qué tampoco estarla firmando los padres de familia. ¿Nos permite que compartamos este video y nos da también su opinión, su análisis, su comentario sobre este video, por favor? Sí, claro. Muchas gracias. Pues también no es obligatoria.
Si van los niños a la escuela, no llevan la carta, no le hace. Es que nosotros aquí tenemos todavía que enfrentar esta concepción burocrática, autoritaria, que se heredó del periodo neoliberal. Entonces, ¿ustedes creen que yo tuve que ver con la carta? Pues no. Fue una decisión abajo. Si me hubiesen consultado, hubiese dicho no. ¿Qué le parece, licenciada? ¿Qué le parece al auditorio? Pues no, fue una decisión allá abajo. No sé quién está allá abajo, ¿verdad? ¿Qué opina, doctora? ¿Qué opina, licenciada? ¿Fue una decisión de allá abajo o al señor ni le informan siquiera sobre el diseño, sobre la planeación de la agenda en materia de educación día con día y más cuando va a ser anunciada pues a nivel nacional como una estrategia de regreso a clases? ¿Qué opina, licenciada, con respecto a esta justificación del Ejecutivo Federal? Pues sí, ya te comentaba, Julio, que la verdad es que primero pues es una respuesta que da a la necesidad de que la Secretaría de Educación Pública fuera la que instaurara o implementara protocolos, y fue una de estas estrategias la que mencionó la Secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez. Después, posteriormente, pues hubo reacciones con relación a esta carta, porque es una carta en donde es decir, yo mando, como te decía, yo mando a mi hijo, me lavo las manos de cualquier cosa que pueda suceder y se contagia casi de COVID. El gobierno no tiene problema con esto, es deslindar, ¿no? Lavarse las manos. Posteriormente, pues hoy exactamente se dieron todos estos movimientos, como te decía, y hoy la secretaria dijo que no, que se canceló, pero la vocera dijo que era una mentira esa carta, que no había existido, que era falsa, la carta que se había publicado en diferentes redes y medios, y no es cierto. Si fue realidad, nada más que como el presidente dijo que no la quería, pues ya la desaparecieron y hasta mintieron en que no existía. Entonces, pues aparte de que la carta ya no existe, pues nada más quedan las 10 implementaciones que marcó la Secretaría de Educación Pública, provocadas y presionadas por las personas que están interesadas en que los chicos pues lleguen a clases presenciales con los mejor protocolos posibles o implementaciones posibles. Pero pues no hay nada, siempre todo es. La Secretaría de Educación Pública se lava las manos, es la Secretaría de Salud. Y entonces ¿a dónde vamos o nos regimos, no? Y también, por ejemplo, en los puntos que te decía que pidió la Secretaría de Educación Pública que implementar, decía, y apegarse a llevar en conciencia cómo está la salud emocional de todos los jóvenes que se presenten a clase, bajo los estándares de la Secretaría de Salud. ¿Cuáles son esos estándares? Siempre dejan las manos al profesor, a la escuela, a los padres de familia. No se hacen corresponsables en una situación, ¿no? No se hacen corresponsables en una situación de que ellos son la cabeza de la Secretaría de Educación Pública. Ellos son los que tienen que, en acompañamiento, estoy de acuerdo, con la Secretaría de Salud, pues darles los protocolos, es cierto, pero siempre dejan y delegan. Y sobre todo, por ejemplo, si son bien a bien los chicos que van a asistir a una escuela privada, bueno, pues si ellos implementaron, buscaron los protocolos, a lo mejor invirtieron en mejores situaciones para que estos chiquitos asistan a clases, pues qué bien. Pero si la Secretaría de Educación Pública no manda mensajes correctos y las escuelas públicas no tienen los medios, no tienen cómo, no se les capacitó a todos los maestros, no han recibido ni capacitación para el manejo emocional de los alumnos, no han recibido capacitación ni para el manejo sanitario. Todas las personas y todos los profesores o maestros que están interesados en el bienestar de sus alumnos lo tienen que buscar en forma particular. Lo están dejando en manos de los maestros y en manos de las escuelas. Entonces no hay manera. Si tú eres un ente, una secretaría, pues debes acompañar en esto. Sé que no eres la salvadora, que debe de haber un trabajo en corresponsabilidad, en equipo, eso es cierto. Pero no todo delegarlo.
Entonces, hasta que no se les critica, se les presiona, se les señala en cómo lo van a hacer, lo hacen, lo implementan. Y no nos vayamos muy lejos, Julio. Esto es en situación salud, ¿no? Porque ya está a una puerta el 30 de julio para que regresen a clases. Pero para todos los protocolos, para todas las estrategias, para toda la capacitación del manejo de la educación en línea que se ha hecho por más de un año, para todo el protocolo, todas las estrategias de cómo se van a implementar estas clases, cómo se van a recibir estos chicos académicamente, cómo se les va a acompañar emocionalmente, tampoco hay nada. No se han hecho capacitaciones en vía línea, en vía presencial, mandar documentos. No hay nada de acompañamiento para todos los maestros y no lo hacen de forma particular, sea ellos a las escuelas, para recibir a todos estos chiquitos. No lo hay, no lo hay. Licenciada Soraya von Roerich, agradecemos su amplia explicación. Estamos en deuda con usted porque este tema de educación, este tema tan especializado, tan árido, que poca gente domina y que poca gente es una voz autorizada, en su caso reconocemos su liderazgo, reconocemos su amplia experiencia en este tema tan importante que es la educación en este país y aprovechamos para rogarle, claro, si su agenda se lo permite, que la próxima semana podamos seguir platicando sobre este preocupante tema, porque me gustaría que platicáramos un tema que en redes sociales nuestro importante auditorio nos está pidiendo, nos está exigiendo, que hablemos sobre las estrategias de enseñanza-aprendizaje a distancia en la modalidad híbrida. ¿Es una alternativa rumbo al futuro? Es una necesidad que tenemos que empezar a entender y a vivir con esta nueva dinámica de vida diaria, igual que los profesionistas que hoy lo hacemos a través del teletrabajo, a través del trabajo home office, y enseñar, aprender y capacitar a los maestros para que sean más eficientes e implementen nuevas estrategias de enseñanza-aprendizaje y los jóvenes tengan también esta sensibilidad, este conocimiento y también esta nueva dinámica de vida para empezar a involucrarse más y en mayor medida, claro está, en esta nueva modalidad híbrida. Tal parece que esta pandemia, esta enfermedad del virus pues del COVID-19 ya ha sido declarada endémica y tal parece que tendremos que empezar a entender, a vivir y a convivir con ella. ¿Sería posible que la próxima semana pudiéramos platicar sobre este tema tan preocupante, licenciada von Roerich? Sí, mi querido Julio, con mucho gusto. Así lo haremos. Pues aquí está el compromiso, cosa que agradecemos especialmente de la licenciada Soraya von Roerich, especialista en temas de educación. Usted ya escuchó el comentario, la explicación abundante, el análisis objetivo y sobre todo la sensibilidad, la empatía, la conciencia, la profunda responsabilidad de una profesional de la educación, la licenciada von Roerich. Ya escuchó usted la opinión, el comentario de una especialista de la salud, la doctora Ana Berta Salazar, los riesgos en materia de salud. Ya puede usted dar cuenta del análisis y la opinión de un líder de opinión, de un politólogo, de un periodista reconocido y respetado como don Carlos Patiño López en materia de revocación de mandato. Puede usted dar cuenta del escenario, el análisis y el comentario del experto en temas político-electorales, don Marco Antonio Baños Martínez, exconsejero del Instituto Nacional Electoral. Y pudo dar cuenta del seguimiento en materia de prevención de riesgos estructurales en la voz del arquitecto y maestro Homero Hernández Tena. Esto es Cambiando de Tema y este proyecto lo hacemos para usted. Quiero agradecer especialmente a mi gran equipo de colaboradores, al ingeniero Miguel Zelaya, a la licenciada Tania Acosta, al licenciado Israel Muñoz, al licenciado Fernando Arroyo, a nuestro jefe de investigaciones periodísticas, a don Raúl Ruiz Venegas. Pero sobre todo agradecerle al presidente de Grupo 1+1, al doctor Naim Libien Cahuí. Agradecerle especialmente a la directora general de 1+1 y Diario Amanecer, a la doctora Karina Rocha Priego, su apoyo, su respaldo y su confianza para que este proyecto sea una realidad y lo pongamos a su disposición. Soy Julio Jiménez, los invito para que el día de mañana nos acompañen aquí a seguir cambiando de tema, claro, desde los estudios del periódico 1+1. Muchas gracias, muy buenas tardes, muy buen provecho, cuídese y cuide a lo que más quiere. Gracias y hasta la próxima.